Si tu economía está estancada y quisieras que se desatore, no puede ser que eso sea producto de la mala suerte o de la macroeconomía que no está a tu favor o cosas así. Siempre hay un motivo para que el inconsciente familiar ponga una especie de limitación en tus ingresos, en este caso, como algo bueno, entre comillas, para la continuidad de la descendencia en la familia. Aunque no lo creas, pero ahora con lo que te voy a contar lo vas a entender mucho mejor, ¿sí? Sumado al hecho de que si tenés, por ejemplo, una meta financiera que es como la brújula de tu vida y literalmente vivís para cumplir y superar esa meta, tenés que saber que esa meta es un pedido de reparación de todas las historias dolorosas de la familia con respecto a ese tema, por ejemplo, al dinero, que necesitan ser resueltas y reparadas. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo empecé mi ciclo de consultas, que me transformó completamente la vida y es lo que ahora yo hago para los consultantes que quieren sanar su vida gracias a este abordaje. Cuando yo me metí dentro de mi historia para saber por qué mi economía estaba estancada, a pesar de que mis ingresos en ese momento eran 5 veces mayor o superiores al 80% de las personas promedio, pero aún así era un techo que yo pensaba que tenía y eso me molestaba. Entonces me di cuenta, entre muchas otras cosas, que yo nací y crecí en un clima de carencia económica por la economía que tenía mi papá, por supuesto con todo lo que eso traía aparejado también. Entonces quería hacer todo lo contrario, es decir, no tener carencias económicas como yo en ese momento, sino tener una superabundancia también para llamar la atención y cubrir otras cosas que voy a explicar después. Entonces me molestaba el hecho de que no podía superar ese ingreso económico porque nunca era suficiente para cubrir esas carencias emocionales. Entonces, bueno, el otro descubrimiento fue que, por ejemplo, por mi línea materna, mi abuelo hizo mucho daño por abandonar a la familia y que por culpa de eso llegó a una etapa de muchísima carencia. Entonces, vuelvo a lo que decía al principio. El inconsciente familiar identifica los hechos antibiológicos, como por ejemplo que un padre abandone a la familia y los deje a todos en la miseria, y tarde o temprano ese evento necesita ser sanado y reparado. Entonces, yo hice una buena parte de mi vida buscando y desviviéndome para generar una situación económica que tiene menos del 10% de la población, al menos en América Latina, como una búsqueda de reparación y compensación del daño que se hizo anteriormente en la familia. Entonces, la conclusión es que, por un lado, cuando no se vive en conciencia, una meta no surge porque sí, sino que es un pedido de reparación del inconsciente para compensar y evitar que vuelvan a ocurrir hechos antibiológicos que ocurrieron anteriormente en la familia con respecto a ese tema. Y por otro lado, si tenés tu economía estancada y quisieras que se desatore, siempre hay que buscar los hechos antibiológicos, como te decía, que ocurrieron antes y que provocaron mucho dolor y mucho sufrimiento. Porque ese es el origen, no otra cosa. Así que bueno, cuando se hace la reprogramación correcta, no solamente el síntoma desaparece, o en este caso no solamente la economía se desbloquea, sino que lo más importante es que eso ya deja de molestar. Es decir, ya no es una incomodidad que hace que la vida no sea vivida en plenitud y bienestar. Y además, obviamente, se sana toda la historia de la familia y eso es lo que busca el universo como una constante búsqueda de equilibrio y optimización del desarrollo de la especie humana, sin hechos antibiológicos. Porque, así como decía en otro video que habló del efecto de la película del efecto mariposa, realmente sí se puede cambiar el pasado y eso es lo que provoca que la realidad del presente también cambie. Entonces, si querés saber más, seguime, ayúdame a compartir este video con alguien que lo necesite y si querés solucionar cualquier tipo de síntoma o conflicto en tu vida, ya sea algo físico, algo emocional o lo que sea, escribime por mensaje privado y te ayudo, ¿sí? Te mando un abrazo.